Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3, una nueva arma, y una nueva fuerza. Oh, estás aquí, ¿eh? Sé lo que estás buscando. Está terminada. Los rasgos endurecidos de Clope se suavizaron un poco cuando me saludó, y el borde de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Mirando hacia un rincón de la tienda, seguí la mirada de Clope. Efectivamente, mis ojos se posaron en una única y reluciente espada, su filo era de un brillante tono plateado. Supongo que en realidad estaba terminada, ya que era la misma espada que le había pedido a Clope. ¿Es esa, mi espada? Sí. Clope asintió en respuesta. Maná, espíritu, divinidad ha sido forjada para manejar los tres. También se usó una gran cantidad de materiales, pero logramos obtener suficientes, de una forma u otra. Ofreceré compensación. Para cualquier gasto adicional. Habiendo conocido a Clope durante mucho tiempo, estaba familiarizado con sus principios, especialmente cuando había costos adicionales que no se cotizaban con anticipación. Debido a esto, ofrecí pagar mi parte justa. Clope, sin embargo, desestimó mis palabras con un movimiento de su mano, pensando por un momento antes de ofrecer una respuesta. Siempre eres así, ¿no? Lo entiendo. Clope asintió, como si aceptara mi propuesta. Oh, sí, una cosa es que esté terminada, pero esta es una espada especial, ¿ves? No cualquiera puede usarla, así que me gustaría que la probaras. Si hay algo con lo que no estés satisfecho, podemos arreglarlo. Es una de mis espadas, y puse todo de mí en ella, después de todo, pero un arma para los 3 veces bendecidos es realmente otra cosa. No se sabe lo que podría pasar, dijo Clope, mirándome directamente. Clope tenía razón. Aunque existían aventureros capaces de utilizar tanto el maná como el espíritu, aquellos que podían usar las 3 habilidades, incluida la divinidad, eran extremadamente raros. El simple hecho de poder usar los 3 por igual de una manera que fuera práctica en el combate real era prácticamente inaudito. Una solicitud de esta naturaleza sería un desafío para cualquier herrero, incluso para aquellos que se jactan de ser los mejores. Era más que natural que Clope me pidiera que probara el arma. Me sorprendería si no lo hiciera. Estuve de acuerdo con un breve asentimiento. Debería simplemente bajar a tu patio, en la parte de atrás. Los clientes que visitaban el establecimiento de Clope a menudo eran invitados a probar sus brazos allí. Era un patio abierto, con espacio más que suficiente para blandir una espada. Supuse que Clope me pediría que fuera allí a continuación. Clope resopló. Oh, ¿así que ya lo sabías? Pues sí. Vamos allá. Levantándose, Clope pareció divertido de que hiciera tal pregunta. Tal vez era de esperar, dado que ya sabía su respuesta. Con la espada en la mano, Clope me condujo a la parte trasera de la tienda, pasando por unas puertas familiares. Siguiendo detrás de él, no estaba lejos en absoluto. Al poco tiempo, Clope me entregó la espada y acepté la pieza con ambas manos. Tenía un buen agarre, como si la espada tuviera vida propia, y estuviera eligiendo clavarse firmemente en mi palma. Hubiera sido imposible hacer algo que encajara tan bien si Clope no conociera mis hábitos y preferencias. No había duda. Clope hizo esto para mí sabiendo exactamente quién era yo. Quizás mi evolución hacia un esclavo no sea tan mala después de todo. Ese pensamiento resonó en mi mente mientras agarraba con más fuerza el arma. Era un sentimiento marcadamente diferente. No muy diferente de cuando yo era un ghoul, pero una clara desviación de cuando todavía era un esqueleto. Tenía la carne de las manos para agradecer, pues ya no estaban secas, eran considerablemente gruesas, aunque no estaban muy vivas. De todos modos, la sensación táctil y el agarre que tenía sobre los objetos volvían lentamente a ser como solía ser en vida. Esa era una buena señal, de hecho. ¿Qué piensas del manejo? Preguntó Clope. Bastante bien. Me gustaría probarla. Darle unos cuantos balanceos. Ya veo. Bueno, cualquier objetivo está bien, ¿eh? Llevaré un muñeco de madera, solo dame un momento. Después de un rato, Clope regresó con una especie de muñeco de madera y lo colocó en medio del patio. Había muchos tipos de maniquíes objetivo, incluso algunos con armadura de bambú. Uno de madera desarmado era una opción básica pero simple.
Si tuviera en mis manos un arma legendaria hecha de mitril y orichakun, tal vez estaría justificado algo más elegante, por ejemplo, un maniquí con armadura y accesorios de metal. Sin embargo, el arma que pedí no era nada por el estilo, así que supuse que un muñeco de madera estaría bien. Aunque era un pedido especial, era un arma normal en la mayoría de los demás aspectos. Si intentara cortar metal con ella demasiadas veces, sin duda dañaría su filo. Sin embargo, esto no tenía en cuenta el hecho de que esta espada en particular, podría estar encantada con maná o espíritu. Entonces no tendría que preocuparme por dañar el filo, aunque en primer lugar no tenía intenciones de dañarla en un maniquí de prueba. Preparando la espada, estabilicé mi postura, dándole al arma algunos buenos golpes. Tuve que asegurarme de que su peso y centro de gravedad estuvieran ajustados con precisión, todo el procedimiento estándar, por supuesto. Esto era lo que siempre hacía después de aceptar una orden recién forjada por Clope. Sin darme cuenta de ningún problema, envolví la espada en una aura mágica y la agité sobre el muñeco. Fue un golpe ligero, casi sin esfuerzo, y con un eco limpio y desgarrador, la espada cortó la madera. Clope no intentó ocultar su sorpresa. Oye, ¿qué es esto? Has mejorado mucho, ¿eh? El punto de comparación en este caso no sería otro que yo mismo, o al menos, cuando Renfaina aún respiraba. Si bien tenía algunas habilidades en vida, lo que acababa de hacer estaba más allá de mí. Podía cortar madera, pero de ninguna manera en un corte tan limpio. Si tuviera que describirlo, sería más seco, similar a golpear al muñeco con un objeto metálico en lugar de cortarlo. Las piezas partidas del muñeco de madera, por otro lado, hablaban por sí mismas. Las superficies habían sido cortadas limpiamente, un testimonio de la calidad del arma y, lo que es más importante, un indicador de la habilidad del portador. En comparación con lo que podía hacer en ese entonces, mis habilidades habían crecido enormemente, hasta un punto en el que podía enorgullecerme razonablemente de mi progreso. Era en momentos como estos donde podía sentir y comprender tangiblemente lo lejos que había llegado. Era un logro del que estar orgulloso. Por supuesto, esta fue solo la primera de muchas pruebas. No pedí una espada personalizada que pudiera utilizar mis 3 habilidades innatas solo para presumir. Tenía mucho más que hacer, así que debería probar todas las combinaciones posibles. Clope, comprendiendo mi intención, cambió rápidamente el maniquí caído por uno nuevo. Cuando terminó sus preparativos, comencé a canalizar mi maná en la espada, envolviendo su hoja con mi aura. La mayoría de los aventureros expertos en el camino de la espada, utilizaban maná o espíritu, a veces ambos. Era un estándar, por así decirlo. No era capaz de hazañas tan complicadas con mi magia. Mejorar mis golpes físicos con fuerza mágica era el alcance de mis habilidades, y el golpe resultante tenía más que suficiente para mis propósitos. Había incluso más en todo esto. El maná, y la magia en la que está entretejida, también tenía la capacidad de preservar el filo de la espada, prolongar su longevidad y, lo que es más importante, cortar materiales duros con facilidad. Con otro golpe de prueba de mi nueva arma, descubrí que mi espada casi se desliza a través del maniquí antes de partirlo en dos, una experiencia decididamente más suave que mi primer intento. Las innumerables capacidades de la magia eran temibles. Apenas había fuerza en ese golpe, pero de todos modos era cierto. Tras una inspección más cercana, descubrí que no había ni un solo trozo de madera pegado al filo de la hoja. De hecho, el corte dejó una superficie increíblemente lisa en las mitades separadas del maniquí. Magnífico. Con esto, sería capaz de acabar con los monstruos de tipo roca en los niveles más profundos de las mazmorras. Estaba más que satisfecho con mi nueva arma. Lo siguiente era una prueba sobre las aplicaciones del espíritu. Una vez más, Clope se dispuso a reemplazar el maniquí de madera. No le pedí que lo hiciera per se, Clope simplemente lo hizo él mismo. Tal vez esto era de esperar, dado que nos conocemos desde hace una década más o menos. Retirando mi aura de maná, respiré profundamente antes de proceder a infundir espíritu en mi espada. En teoría, los beneficios del espíritu eran algo similares a los del maná y la magia, como una espada infundida con espíritu que permanecía afilada y duradera incluso con largos períodos de uso. Sin embargo, había otros fenómenos que podían observarse si uno utilizaba el espíritu de ciertas maneras. Una vez más, levanté mi espada, balanceándola hacia abajo y dentro del maniquí. Inmediatamente después de que la hoja comenzara a partir el muñeco de madera, liberé el aura espiritual en mi arma. Con un chillido fuerte y astillado, explotó rápidamente, haciendo llover trozos de madera en el patio de Clope. Esta fue una de las muchas aplicaciones del espíritu. La explosión controlada de un objetivo una vez que la hoja atravesaba su carne.
De alguna manera, se podría decir que el espíritu era más destructivo que las aplicaciones comunes de la magia. Los dos usos contrastaron significativamente entre sí. Donde los practicantes de la magia preferían utilizar encantamientos elementales en sus espadas para atacar los puntos débiles de los monstruos, los practicantes del espíritu simplemente destruían sus objetivos con fuerza bruta. Estos podrían considerarse diferentes métodos para resolver un problema, cada uno con sus propias funciones apropiadas. Personalmente, prefería enfrentarme a los enemigos tipo Slime con espíritu, mientras que goblins, orcos y similares eran eliminados fácilmente con magia. En última instancia, se reducía a una preferencia individual. Por último, pero no menos importante, estaba la aplicación de la divinidad. Era una habilidad que producía efectos significativamente diferentes a los dos anteriores y, sin embargo, me encontré incapaz de describir exactamente lo que hacía. Incluso la mayoría de las personas que podían canalizar divinidad, comúnmente sacerdotes y demás, se veían en apuros para explicar cómo funcionaba su propia aplicación de la divinidad. Además, los espadachines que eran capaces de infundir divinidad en sus armas eran increíblemente raros. Comúnmente conocidos como paladines, a menudo tenían la tarea de ser la cara pública de la iglesia u otras organizaciones religiosas, y no interactuaban con miembros del público muy a menudo. Era natural que los detalles de canalizar la divinidad a través de una espada permanecieran algo desconocidos, o tal vez ocultos en el mejor de los casos. Aún así, supongo que la tradición comprobaba que simplemente infundir la espada de uno con divinidad funcionaba y eso es lo que podía hacer. Se decía que la divinidad era una especie de poder de otro mundo que se originaba en los dioses u otros espíritus menores. Como resultado, los practicantes sabían instintivamente cómo usar sus habilidades, incluso sin teorías o metodologías establecidas. Aún había instituciones antiguas dedicadas a la investigación de tales técnicas y habilidades, pero ese era un conocimiento que yo no poseía, ni tenía los medios para obtener. En cualquier caso, esto hizo que las pruebas fueran simples. Sin más demora, canalicé mi divinidad hacia el arma. Lo primero que había que considerar al canalizar divinidad era si el arma podía soportar la tensión de tal hazaña, ya que la divinidad tenía el poder de purificar y devolver un objeto a su forma original. Sin embargo, esto significaba que las armas forjadas con alquimia y otros medios mágicos serían rápidamente deshechas por la naturaleza de la divinidad misma, regresando a la fuerza a sus materiales básicos, donde eventualmente se convertirían en unos cuantos trozos de mineral. Para evitar que tal cosa sucediera, se necesitaban los servicios de un herrero experto. Sin embargo, la mayoría de los herreros eran incapaces de forjar armas que pudieran resistir la canalización y el uso de la divinidad. Clope, en cambio, era un herrero de primera. Mi hermano mostró irregularidades cuando la divinidad pasó a través de ella, su hoja tenía un brillo suave y reluciente. Girándome hacia el muñeco una vez más, levanté mi espada, realizando otra prueba de sus habilidades. La cantidad de resistencia, o la falta de ella, fue sorprendente. Apenas hubo fricción cuando la hoja atravesó, incluso en comparación con mi uso de la magia. Supongo que esto era de esperarse de los dioses y los espíritus. Sus capacidades eran realmente distintivas. Pero los otros efectos de la divinidad hicieron que fuera una habilidad difícil de desplegar. Oye. Algo está saliendo de ese muñeco, dijo Clope, mirando las mitades caídas del muñeco de madera. Curioso, me acerqué a las piezas, solo para ver brote tras brote germinar de las piezas del maniquí cortado. Era este otro ejemplo más de las capacidades restauradoras de la divinidad con consecuencias no deseadas. Estaba tan confundido como Clope. ¿Has visto esto, en los cortes de otros portadores? ¿Antes? No, nada de eso. Dicen que las habilidades de cada practicante difieren dependiendo de lo que les otorgó dichos poderes para empezar. Entonces, ¿de dónde obtuviste tu divinidad? Reparé, un antiguo santuario. Cerca de donde vivía, en el pasado. Todo un acto piadoso, ¿eh? No sé, no tenía mucho significado. A mis acciones. Simplemente sentí que quería hacerlo. En realidad, reparé el santuario en mi tiempo libre ya que no podía soportar verlo en mal estado. Supongo que el transeúnte promedio no se detenía y pensaba que intentaría reparar un santuario roto, razón por la cual se deterioró en primer lugar. Desafortunadamente, que el santuario estuviera arruinado se daba por sentado, al menos, hasta que yo lo arreglé. Independientemente de la razón, continuó Clope, supongo que de ahí obtuviste esa divinidad tuya. De ese antiguo santuario. Sí. Entonces podemos suponer que algún tipo de espíritu de las plantas vivía en ese santuario, o algo así.
Esa sería la razón por la cual tu divinidad y su aura tienen tal efecto. ¿Recuerdas a esa sacerdotisa santa que vino a Maalt hace mucho tiempo? Dijeron que fue bendecida por algún dios de la curación, curaba a las personas de enfermedades menores con solo tocarlas. La tuya, sería la versión vegetal, si tuviera que decirlo. La explicación de Clope tenía bastante sentido. Si bien recordé haber vislumbrado a la santa sacerdotisa desde lejos hace mucho tiempo, no me sentía particularmente bien ese día y no recordaba mucho del suceso. Si tuviera que ponerlo en palabras, la fuerza de la divinidad de uno era directamente proporcional a la fuerza del ser que la otorgaba. Recuerdo haber leído un pasaje así de uno de los libros de Lorraine. Pensar que tendría una habilidad especial para curar la vida de las plantas, entre todas las cosas, no parecía una habilidad muy útil. Clope, como si leyera mi mente, llamó mi atención sobre los brotes una vez más. Estos brotes están bendecidos, ¿sabes? Producirán madera con propiedades divinas si crecen. ¿Podría quedármelos? No me importa. Podrían simplemente terminar como viejos árboles normales, ya sabes. Eso también está bien conmigo. Es un pasatiempo mío, ya ves. Tal vez se conviertan en árboles fuertes que tengan ramas divinas, o no. Cosas raras, sin embargo. No sé tú, pero últimamente no he oído hablar de ninguna planta bendecida por las hadas a la venta. Las palabras de Clope tenían algo de verdad histórica, ya que se decía que la humanidad ya no recibía tantas bendiciones de los dioses y las hadas de los bosques en los últimos tiempos. Para colmo, las relaciones entre humanos y elfos se habían deteriorado últimamente, cuando, si no me falla la memoria, las dos razas alguna vez interactuaron en términos relativamente cordiales. Un pensamiento para otro momento. Me encontré algo sorprendido por el hábito de jardinería de Clope. Tal vez fue algo de lo que nunca hablamos antes. Mientras me ponía de pie, Clope se dispuso a reemplazar el maniquí objetivo una vez más, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Si bien estaba familiarizado con algunos de los pasatiempos de Clope, supongo que realmente tenía una debilidad por la jardinería en algún lugar de esas manos templadas por el fuego. Pensar que alguien con su cara tendría un pasatiempo tan enriquecedor. Es impropio de mi parte decir tal cosa, sí, pero el estado de ánimo notablemente mejorado de Clope era innegable. Habiendo terminado de preparar el muñeco, Clope se acercó a mí, haciéndome un gesto con la mano libre. Bueno, esto es suficiente, ¿no? ¿Lo harás? Me quedé un rato pensando en la pregunta de Clope. Había una última cosa que aún no había probado. Magia. Espíritu, divinidad. ¿Qué pasaría si canalizo todo en esta espada? Bueno, ven aquí. La sonrisa previamente satisfecha de Clope se convirtió en una pequeña mueca mientras se llevaba una mano a la barbilla, cerrando los ojos en una profunda reflexión. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que haya hecho algo así? Porque seguro que yo no. Tal vez alguien en algún lugar pueda. Pero mira, no sabemos qué pasará si lo intentas. ¿Es mejor si no lo intento? Como dijo Clope, aquellos que manejaban los tres poderes eran algo raros, y mucho menos un individuo que pudiera utilizar cada uno de ellos en combate de manera segura. Podríamos reducir el grupo una vez más si pensáramos en el número hipotético de personas que podrían canalizar con seguridad los tres elementos en un solo instrumento a la vez. Se requería una enorme cantidad de enfoque para que uno canalizara un solo elemento en un arma. Canalizar los tres a la vez puede ser demasiado incluso para un aventurero experto. Aún así. Si no hubiera algunas artes espirituales. Eso involucra tanto magia y espíritu. ¿Cómo lo llamaron? ¿Artes de fusión maná-espíritu? Tienes que entrenar bastante para hacer algo así, ¿ves? Incluso tú sabes que solo unos pocos son capaces. Pero, bueno, esto probablemente tomará dos de esos a la vez sin problema. Pero si agregas divinidad a la mezcla, ni siquiera yo tengo idea. Si realmente quieres probarlo, al menos comienza con una fusión de dos elementos. Y usa esta, no tu nueva espada. Las artes de fusión maná-espíritu eran un asunto complicado, ya que involucraban la canalización simultánea de las reservas de maná y espíritu de uno, encantando tanto a la espada como al portador. Esto le otorgaba al portador una inmensa capacidad destructiva y resistencia. Pocas personas podían usar esto de manera práctica, y la naturaleza agotadora de la aplicación dificultaba el control. Una explosión podría muy bien ocurrir si se cometían errores, por lo que era arriesgado incluso intentar entrenarse para usar la técnica. No era difícil ver por qué las personas capaces de usar la técnica eran pocas y distantes entre sí. Pero yo tenía una naturaleza física diferente.
Probablemente no moriría incluso si mi cabeza saliera volando a alguna parte. Del mismo modo, las lesiones en mi cuerpo probablemente también podrían ignorarse. Si bien no diría que es seguro para mí practicar tal cosa, no era tan riesgoso como lo sería para una persona normal. La espada que Clope me tendió era la pieza que estaba usando hasta ahora. La espada capaz de canalizar tanto el espíritu como la magia. Si inyectaba divinidad en ella también, muy bien podría romperse, así que le planteé mis preocupaciones a Clope. Bueno, no es demasiado cara si eso es lo que estás preguntando. Teniendo en cuenta lo que has pagado por tu nueva espada, lo descartaré como un gasto. No queriendo mirarle los dientes a un caballo regalado, recogí mi vieja espada y le devolví mi arma recién forjada a Clope. Debía canalizar tanto la magia como el espíritu en ella, ese mismo arte de fusión maná-espíritu en cuestión. En teoría, eso es lo que se suponía que debía hacer. En la práctica, se sentía imposiblemente difícil. Era como si estuviera tratando de poner más cosas en una caja que ya estaba llena hasta el borde. La caja en cuestión se sentía llena, y para empeorar las cosas, el flujo de ambos elementos dentro de dicha caja era inestable. Era probable que ocurriera un desastre si el contenido de la caja se derramara de alguna manera. Por lo que sabía de la técnica, el desastre en cuestión involucraba una explosión en algún lugar del cuerpo del portador, lo suficientemente evidente por las fallas de los valientes antes que yo. No tenía mucho tiempo para pensamientos ociosos. Tan pronto como Clope terminó con su configuración, clavé mi espada en el desafortunado muñeco de madera. Con un crujido ensordecedor, el maniquí explotó violentamente al entrar en contacto con la punta de la hoja. La fuerza y la escala de la explosión no fueron nada en comparación con la explosión inducida por mi espíritu que demostré anteriormente. Solo podía quedarme en el lugar, aturdido mientras continuaba mirando las secuelas de mi ataque. Clope aparentemente estaba haciendo lo mismo. Si alguna vez arruinas esto, quedarás así, dijo, de forma más lenta y deliberada de lo habitual. Clope tenía razón. Era un poder que venía con cantidades considerables de riesgo. También era excesivamente agotador un solo intento de la técnica, se sintió como si hubiera pasado todo el día practicando. Solo mira eso, y todavía quieres agregarle divinidad. Ahora mira aquí, no necesitas que te diga que es una mala idea. Clope tenía sus dudas, pero yo ya llegué hasta aquí. No había más remedio que seguir adelante. Incluso si fallaba, este cuerpo mío seguro que no moriría. Por supuesto, es muy probable que mi cuerpo explotara en pedazos y se extienda por el patio de Clope, momento en el que simplemente tendría que decirle a Clope la verdad y hacer que reúna las partes de mi cuerpo. Después de eso, solo sería cuestión de curarme con divinidad. Sin embargo, no tenía idea de si tal cosa era posible, o si era capaz de curar heridas tan grandes. Ni siquiera podía comenzar a imaginarme a Clope sonriendo pacíficamente mientras recogía las partes de mi cuerpo esparcidas por el suelo. Esto no era simplemente una apuesta. Un ataque fuerte requería una buena cantidad de preparación y sacrificio. Como mínimo, me gustaría poder practicar en un lugar seguro, como este. Este era otro paso hacia mi objetivo, tenía que convertirme en un aventurero de clase mitril a toda costa. No importa lo que tomara. Con ese fin, tenía que volverme más fuerte. Si hubiera el más mínimo indicio de posibilidad, haría bien en explorar ese camino. Aunque seguramente estaría lleno de peligros y grandes riesgos. Bueno, pruébalo si realmente quieres. Pero si se ve mal, detente de inmediato, ¿oíste? El problema, en realidad, era no poder parar cuando uno necesitaba hacerlo mientras canalizaba. Por ahora, empujé ese pensamiento a un lado. Habiendo decidido el curso de acción, Clope fue a buscar otro maniquí y lo colocó mientras yo estaba de pie con mi espada aún en la mano. Parecía que este era el último maniquí disponible. Me sentí algo culpable por agotar todos los suministros de Clope, pero esto era un mal necesario. Dichos servicios estaban incluidos en la tarifa general que pagué al pedir mi arma, por lo que también podría aprovecharlo al máximo. Enfocándome una vez más, canalicé maná y espíritu en la espada, tal como lo hice momentos antes. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que el arma ya se sentía inestable tal como estaba. Difícilmente podía imaginar que sería posible canalizar algo más a través de la hoja. A pesar de esto, me puse en marcha con lo que decidí. Armándome de valor, activé las reservas de divinidad dentro de mí, obligándola a fluir hacia la hoja. Pude ver el aura blanca familiar arrastrándose a través de la hoja, aunque parecía tener dificultades para mezclarse con las otras auras presentes. Debería haber esperado esto, pero, aunque estaba un poco decepcionado, también me sentí aliviado. Pero mi alivio no duró mucho. Crack. Con ese sonido, una serie de grietas se extendieron por la hoja.
Aunque pequeñas, entendí muy bien que solo sería cuestión de tiempo antes de que se extendieran al resto del arma. Solo mi combinación de las auras de esa manera podría desencadenar un reflujo en el que las auras combinadas fluirían a la fuerza hacia mí, antes de explotar espectacularmente. Por un momento, vislumbré mentalmente ese futuro. Esto es malo. Incluso Clope, que estaba parado a una distancia segura, lo sabía. Oye, oye. O agitas esa espada ahora mismo, o te detienes. Rápido. Clope gritó, agitando los brazos como un loco. Sin embargo, si me detuviera ahora, el experimento terminaría sin ningún resultado. Solo tenía una opción. Tenía que balancear esta espada hacia abajo de inmediato. Con eso, la levanté por encima de mi cabeza, agitándola decisivamente en un solo golpe. Hubo poca o ninguna resistencia, como cuando canalicé maná y espíritu simultáneamente. Sin embargo, estuve momentáneamente confundido, porque no sucedía nada particularmente emocionante hasta que el maniquí objetivo comenzó a crujir, colapsando rápidamente sobre sí mismo en una espiral de autoconsumo. Esta reacción continuó hasta que el maniquí se redujo a una décima parte de su tamaño, cayendo finalmente al suelo sin causar daño. Al mismo tiempo, amplias grietas se extendieron por toda la espada que sostenía, y en un instante, el arma se derrumbó en un montón de chatarra. Sin embargo, gracias al sacrificio de la espada, evité un accidente de reflujo potencialmente fatal. Si tuviera que adivinar, ese vórtice inestable de energía fue empujado completamente dentro del maniquí y se dispersó de manera segura después de mi golpe. Acercándome al objeto caído, lo recogí, inspeccionándolo con una mirada curiosa. Esto fue todo lo que quedó. Una pieza de madera comprimida, casi como una bola. Parecía como si una fuerza inmensa lo aplastara y doblara repetidamente desde el exterior, antes de finalmente rodearlo por completo y comprimirlo en la pelota que tenía actualmente en mis manos. Si este fuera el efecto de combinar los tres aspectos, ¿qué efectos tendría en un monstruo, o incluso en un humano? Era aterrador incluso pensar en ello. Acercándose a mí con cautela, Clope se quedó mirando la bola de madera en mis manos con una expresión un tanto complicada. Recogiendo la empuñadura apenas intacta del arma destruida, Clope suspiró mientras se giraba hacia mí. No es bueno, desapareció completamente. Tampoco queda nada por salvar. Tal vez la que he forjado para ti podría resistir tal técnica, pero yo no lo intentaría, de cualquier manera. Si insistes en usar artes de fusión, limítalo solo a maná y espíritu. ¿Qué haría si eso no funciona en mi objetivo? Aunque mis pruebas se sintieron como logros significativos, estaba cortando nada más que un muñeco de madera. Con la excepción de la prueba final, los resultados mostrados por mis cambios anteriores podrían ser replicados fácilmente por un aventurero de clase plata. Supongo que realmente no podría llamar a técnicas comunes como estas mi carta de triunfo. Entiendo lo que estás tratando de decir, pero ¿alguna vez consideraste lo que le pasaría a tu espada después de hacer algo así? Clope, mirándome con expresión exasperada, ofreció una refutación casi inmediata. Levantó la empuñadura arruinada del arma que yo sostenía hace un momento. De nuevo, Clope tenía razón. Si insistiera en usar tal movimiento, sería una sola vez, después de lo cual no podría seguir luchando. Era un problema sobre el que valía la pena reflexionar. Bueno, continuó Clope, podrías traer varias espadas contigo y usarlas como armas desechables. Incluso si traes un montón de armas baratas, al menos tendrían que soportar tanto el maná como el espíritu. Si no, podrían romperse inmediatamente. Por supuesto, si hicieras algo así, te costará y mucho. Supongo que eso es cierto. Pero entonces, ¿qué tal lanzar cuchillos? Sería capaz de usarlos como un proyectil. Si pudiera hacer algo de este tipo, de repente me encontraría con muchas más opciones estratégicas mientras exploraba. Incluso si las armas involucradas no pudieran resistir las auras canalizadas en ellas y se desintegraran, la posibilidad de reflujo era baja, dado que el objeto estaría lejos de mí para entonces. En tal caso, estos cuchillos tendrían que ser desechables, ya que simplemente se volverían inútiles después de un solo ataque. Me pregunto, ¿quieres averiguarlo? Como siempre, me encontré apreciando los generosos gestos de Clope. Pronto regresó con un cuchillo barato que podía usar. Desafortunadamente, el experimento terminó en un fracaso. Mantener la mezcla de maná y espíritu parecía imposible, ya que se desvanecía una vez que dejaba mis manos. No hace falta decir que no me molesté en intentar infundirle divinidad. Si solo canalizo un solo aspecto, el arma podría mantener su aura hasta el impacto, o de lo contrario tendría que usarse en combate cuerpo a cuerpo.
Los principales aprendizajes de este conjunto de pruebas fueron que ahora entendía los efectos de canalizar maná y espíritu a través de mi nueva arma, además de la utilización de las artes de fusión maná-espíritu. Eso, y la canalización de los tres elementos no solo era arriesgado, sino que destruiría completamente un arma, por lo tanto, me esforzaría por no usarla con equipos costosos de ningún tipo. Además, las artes de fusión eran ineficientes en recursos. No eran ataques para ser usados regularmente. Eso lo resumía. Sentí que obtuve una buena cantidad de conocimiento, pero ahora también era consciente del hecho de que los ataques poderosos a menudo tenían grandes consecuencias para el portador, recordándome una vez más las complejidades del mundo. La aventura no era fácil en ninguna forma. A pesar de todo esto, tenía una carta de triunfo para usar en casos y situaciones absolutas, un resquicio de esperanza proverbial. No soñaría con usar estos ataques a menos que me enfrentara a un enemigo fuerte, o si mi vida estuviera en serio peligro. En cuanto a las artes de fusión de maná espíritu, estaba seguro de que eventualmente me acostumbraría a la cantidad de energía que me costaba, tal vez incluso hasta el punto en que pudiera usarlas a diario sin muchos efectos nocivos. Sin embargo, para que esto sucediera, se requería mucha práctica. Practicar mi carta de triunfo para destruir armas terminaría destruyendo un arma cada vez que lo intentara. Según Clope, un arma forjada con grandes cantidades de mitril Orichalcum podría resistir las fuerzas involucradas, pero, naturalmente, apenas tenía los fondos para tal cosa. En cualquier caso, todo lo que podía hacer ahora era trabajar con lo que tenía actualmente y continuar mi ascenso constante. Tal fue la conclusión a la que llegué, una vez más siendo incómodamente sacudido de regreso a la realidad. Después de pagarle a Luca, la esposa de Clope, el pago restante de mi espada y otros servicios, salí de la tienda. Aunque la mirada de Luca sugería que tenía algo que decir, se quedó callada por ahora y yo, por mi parte, la miré con una expresión ambigua. Aunque, tenía la intención de devolverle su preocupación con una sonrisa. Pero esto era difícil, ya que el estado actual de mi rostro me hacía físicamente imposible formar una sonrisa. Para empeorar las cosas, definitivamente me faltaba la piel de la mitad inferior de la cara. Mientras reflexionaba sobre mi desafortunada incapacidad para sonreír, Luca parecía tranquilizada por alguna razón, respondiendo con una pequeña sonrisa propia. Mi expresión, por lo demás ambigua, transmitió de alguna manera las palabras que quería decir. Solo podía suponerlo. Mi próximo destino, después de haber recogido mi arma, no era otro que el gremio. Tenía toda la intención de comenzar a trabajar como aventurero de clase bronce lo antes posible. Ahora armado con una espada recién forjada, seguramente podría avanzar a través de las mazmorras a un ritmo aún más rápido, es lo que me hubiera gustado hacer. Lorraine y Sheila me advirtieron que me mantuviera alejado de las mazmorras por un tiempo y, para ser honesto, esto me preocupaba mucho. Aunque, supongo que mis circunstancias ya eran bastante complicadas. Incluso si pareciera sospechoso, y dependiendo de a quién le preguntes, aterrador, me gustaría evitar ser considerado un secuestrador. No pude evitar preguntarme cuándo volvería a caminar por las mazmorras. A fin de cuentas, los secuestradores y aventureros con malas intenciones eran demasiado comunes en las mazmorras. La mayoría de los aventureros tenían una fuerza respetable y podían utilizar maná, espíritu y divinidad. Si uno era capturado y esclavizado, sin duda sería vendido por una gran suma de dinero. Si bien el reino de Yaaran, en el que se encontraba Maal, prohibía la esclavitud debido a la historia y el orgullo de la clase dominante, era más la excepción que la norma. De hecho, muchos reinos en estas tierras a menudo hacían la vista gorda ante el comercio de esclavos. Se podría afirmar que el comercio era alimentado por unos pocos perversos con el deseo inextinguible de controlar la vida de otros. Pero, por desgracia, este no era del todo el caso. Algunas sociedades a través de las tierras simplemente se volvieron incapaces de funcionar sin algún tipo de sistema de esclavitud. Por ejemplo, en industrias peligrosas como la extracción de minerales, era difícil para los empleadores alcanzar cuotas de recursos específicas sin utilizar mano de obra esclava. De hecho, algunas personas fueron forzadas a la esclavitud, a menudo como resultado de grandes deudas. Si bien entregaron una parte de sí mismos y, con ello, parte de su libertad, al menos podrían mantener una pizca de dignidad trabajando para pagar lo que quedaba de su deuda. Pero no era raro oír hablar de personas maltratadas simplemente porque eran esclavos. Si bien no existían leyes formales en muchos reinos, a menudo no se toleraba el abuso visible de los esclavos. En lo personal, no sabía cuál era la tragedia mayor. En general, era un triste estado de cosas.
Era fácil ver por qué los esclavistas y los secuestradores elegirían atacar a los aventureros, ya que eran fuertes físicamente, además de su habilidad para usar magia o artes espirituales. Los esclavistas, por su parte, ni siquiera tenían que mirar muy lejos. Todo lo que tenían que hacer era entrar en una mazmorra y cazar. Los criminales potenciales tendrían que lidiar con el gremio y los aventureros fuertes. Por otro lado, también podrían buscar la cooperación de aventureros con moral dudosa. Así era el mundo. Sería ingenuo pensar que el único enemigo de los aventureros son los monstruos. La realidad era una amante cruel. Esta era la razón por la cual las pruebas de progresión de rango eran increíblemente estrictas, parte del propósito era eliminar esos elementos indeseables. Sin embargo, la trata de esclavos estaba prohibida en el reino de Yaaran, por lo que los secuestros e incidentes similares ocurrían en una escala mucho menor. No podía dudar de que todavía sucedía en estas tierras, y aunque no tenía fuentes concretas, al menos podía decir que tales ocurrencias eran raras. Esta era exactamente la razón por la que la reciente ola de desapariciones tenía al gremio en alerta. Teniendo en cuenta mi extraña apariencia, supuse que era fácil señalarme con el dedo. Algunos incluso podrían arriesgarse y afirmar que yo estaba detrás de todo, razón por la cual tuve que evitar la mazmorra, en lugar de centrar mi atención en varias solicitudes de trabajos extraños. Era algo hábil con estos trabajos extraños en vida y no los encontraba difíciles, pero mis pensamientos estaban constantemente obsesionados con el deseo de experimentar una nueva evolución existencial. Como mínimo, me gustaría evolucionar hasta convertirme en un ser que pudiera mostrar su rostro de manera segura alrededor de los seres humanos normales. Como estaba actualmente, no podía cenar en restaurantes y tabernas. He cenado en el establecimiento de Loris en varias ocasiones, sí, aunque solo sea porque Loris aceptaba mis circunstancias. Y solo hacía esto cuando no había otros clientes presentes, y mientras que también estaba fuera de la vista de la esposa de Loris, Isabel. Si bien Loris pensó que mi piel era simplemente una especie de accesorio cuando la vio por primera vez, rápidamente entendió que era real después de un solo toque, retirando rápidamente su mano. Le expliqué que se debía a una desafortunada maldición y, hasta donde yo sabía, Loris aceptó mi explicación. No pensé que a Loris se le hubiera ocurrido que soy un monstruo parlante. Si evolucionaba en el futuro, todo lo que tenía que decirle era que mi maldición fue levantada por una santa sacerdotisa, y eso sería todo. Tales fueron los pensamientos que inundaron mi mente mientras estaba de pie, mirando los tableros de solicitudes en los pasillos del gremio. Había una variedad de trabajos ocasionales, desde solicitudes de un compañero de entrenamiento hasta una simple asistencia para el transporte de artículos pesados. Mientras continuaba mirando los listados, fragmentos de una conversación cercana llegaron a mis oídos. Ya dije que no, amigo. ¿Puedes ir a molestar a alguien más? Nadie va a ir a un agujero rural por algo así. Pero. Te lo ruego. Por favor, tienes que ayudarme. Estaba en la dirección general del mostrador de recepción del gremio. Tras una inspección más cercana, la conversación parecía ser entre un aventurero aparentemente veterano y un joven nervioso de poco más de 20 años. Por lo que había oído, las circunstancias eran así. El joven, en su desesperación, se acercaba personalmente a los aventureros con la esperanza de que aceptaran su pedido. El aventurero con el que estaba hablando se negaba. También era fácil adivinar por qué el aventurero se negaba a asumir la tarea, ya que la mayoría de las solicitudes simplemente se dejaban en el gremio y se fijaban en uno de sus muchos tableros. El hecho de que el joven estuviera haciendo esto personalmente ya era bastante sospechoso. La solicitud probablemente ya se publicó, pero nadie la aceptó debido a su naturaleza problemática. Quizás se trataba de un viaje de larga distancia. Si este fuera el caso, no era de extrañar que la solicitud aún no se cumpliera, y no sería extraño que el aventurero rechazara la solicitud para empezar. Sin embargo. Bastardo persistente, si no te callas ahora mismo. Tal vez la persistencia del joven había tocado un nervio. Fuera lo que fuese, la situación estaba a punto de dar un giro peligroso. Y entonces decidí intervenir. Oye. ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? Dijo el aventurero, cambiando su mirada del joven a mí. Sus ojos estaban dilatados y su expresión era salvaje. Me di cuenta de que estaba a punto de arrastrar al joven a un callejón, antes de participar en actos de violencia desenfrenada. Esa hostilidad ahora estaba dirigida hacia mí, el extraño individuo que se interpuso en su camino. A decir verdad, sentí que tenía que intervenir. A pesar de que los aventureros de Maal eran conocidos por su moral y sentido de la ética, esto solo se aplicaba a aquellos con base en Maal.
Este aventurero veterano en cuestión no era de aquí, por lo que era muy probable que fuera una especie de viajero. Esto también significaba que las probabilidades de que participara en actos de violencia contra el persistente joven eran predeciblemente altas. Era bastante difícil mirar y no hacer nada. ¿No es obvio por mi apariencia? Soy un aventurero. Ja. Y bien. ¿Qué quiere conmigo este gran y poderoso aventurero? Te agradecería, si dejaras a este joven, conmigo. ¿Qué? Mirándome con una expresión desconcertada, el aventurero pareció aún más sorprendido cuando puse una moneda de plata en su palma, inclinándome mientras lo hacía. Supuse que tú estarías de humor, ¿no crees? Al escuchar mis palabras, una sonrisa torcida se extendió por el rostro del aventurero. Ah, es así. Bueno, está bien entonces. Tomaré un buen vino con esto, así que haz lo que quieras con él. Con eso, el hombre se dio la vuelta y caminó directamente hacia las puertas del gremio. Aunque no era necesario que le pagara, seguramente se habría quejado si simplemente exigiera la liberación del joven. Si dejo al aventurero solo, el resultado seguramente sería problemático. Evitar tal cosa probablemente valía al menos una moneda de plata. El joven, por otro lado, parecía aún más angustiado. Tal vez era de esperar, dado que el aventurero al que le pidió ayuda lo dejó en el atrás. Tenía una expresión patética de hecho. Con la situación resuelta, tuve la opción de simplemente volver a lo que estaba haciendo. Pero ahora me faltaba una moneda de plata. Con eso en mente, me giré hacia el joven. Estabas pidiéndole que aceptara una petición tuya, ¿correcto? Sí, ¿qué pasa con eso? Ah, no me digas, ¿te gustaría aceptar mi pedido en su lugar? Preguntó el joven, y su rostro se iluminó al instante. No debería hacer que se hiciera ilusiones prematuramente, ya que en este momento no era tan fuerte como me hubiera gustado ser. A juzgar por cómo fue la interacción anterior entre los dos, podría deducir que la solicitud en cuestión era demasiado peligrosa, incluso para un aventurero veterano. Así que respondí en consecuencia. No puedo prometer nada. Pero, al menos escucharé lo que tienes que decir. Ven. Diciendo eso, me giré, saliendo de la sala del gremio con paso rápido. No había forma de saber si alguien más escuchó la conversación anterior entre el joven y el aventurero, así que quería discutir este asunto en otro lugar, para que mis acciones no parecieran sospechosas. A decir verdad, siempre quise hacer algo así al menos una vez. Pero no había forma de saber si el joven me seguiría, sin embargo. Aún podría estar parado allí, con la boca abierta. ¿Ah, sí? Espérame. Dijo el joven, antes de correr detrás de mí. Supongo que funcionó después de todo. Girándome hacia él cuando me alcanzó, informé al joven de nuestro próximo destino. Hay un restaurante cercano. Dirijámonos allí, primero. Con eso, caminé rápidamente una vez más, con el joven siguiéndome de cerca. Bien entonces. ¿Qué tipo de solicitud es? El restaurante al que nos dirigimos no era otro que el pabellón del Wyvern Rojo, dirigido por el desafortunado, y ahora presumiblemente retirado ex-aventurero, Loris. Era raro que yo visitara su establecimiento a una hora tan temprana del día, y la mayoría de los demás comerciantes no se molestaron en ocultar su repulsión involuntaria cuando alguien como yo atravesaba sus puertas. Loris, por su parte, estuvo increíblemente agradecido por mi ayuda y siempre me recibió con los brazos abiertos. Era en momentos como este que yo también sentía una profunda de gratitud por la hospitalidad de Loris. A cambio, de vez en cuando invitaba a cenar a todos los comensales presentes en mis visitas, lo que atraía a más clientes al restaurante de Loris. Era un acuerdo de beneficio mutuo. Hoy en día podía permitirme hacer esto, ya que ya no tenía que raspar cada moneda de bronce para llegar a fin de mes. ¿Realmente me ayudarás? Preguntó el joven sentado frente a mí, con una mirada algo aprensiva en su rostro. No podía estar de acuerdo sin antes escuchar los detalles. No puedo darte una respuesta inmediata. ¿Qué tal si tú primero me dices lo que hay que hacer? Decidiré después de eso. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso? Sin embargo, la confianza tenía que ser en ambos sentidos. Aunque la mayor parte de los aventureros en estas tierras eran individuos capaces, aún fallaban en las solicitudes de vez en cuando, o a veces se retiraban de una solicitud que ya habían aceptado. Un buen aventurero era responsable de los tipos de solicitudes que aceptaba en primer lugar, minimizando las fallas y los retiros. Practicar una buena ética de aventuras atraería a más clientes habituales a dicho aventurero, eventualmente incluso preguntando específicamente por ellos a través del gremio o en persona.
En cuanto a mí, tenía mis dudas sobre tener una reputación digna de confianza, dada mi apariencia. Aún así, supongo que todo tuvo que empezar por algún lado. ¿O es así como funciona? Lo siento, el joven se disculpó nerviosamente. Recuperando su postura en breve, respiró hondo. Bueno, verás, la situación es, y con eso, finalmente comencé a escuchar los detalles de esta peculiar solicitud. Vivo en un pequeño pueblo al este de Maalps. Es un pueblo cerca de un lago, Lago Ruiz. Puede que esté en medio de la nada, pero es un lugar agradable. Supongo que el aventurero veterano rechazó su petición por su carácter rural. El lago Ruiz tampoco era grande. Recordaba vagamente su ubicación geográfica con respecto a Maalps, el pueblo de Tors. No es así. Al escuchar el nombre de su pueblo, el joven esbozó una amplia sonrisa. ¿Conoces Tors? Probablemente estaba tan sorprendido como yo de que pudiera recordar el nombre de un pueblo tan rural. Si bien no podía saber los nombres de todos y cada uno de los pueblos en las inmediaciones generales de Maalp, hice un esfuerzo por aprender un poco más de las áreas circundantes. Dio la casualidad de que yo conocía el pueblo de Tors en particular, y por una razón específica, además. Supongo. Si mal no recuerdo, ese pueblo alberga un extraño festival de algún tipo. He oído mucho. Siempre quise ir, al menos una vez. Si la memoria no me falla, el festival involucraba a los aldeanos locales que arrojaban pequeños botes de madera a la deriva en el lago Ruiz. Luego, una mujer joven con actitudes mágicas y considerable belleza sería elegida entre la población del pueblo y ofrecida al señor del lago. Sin embargo, la ofrenda no era un sacrificio real de ninguna manera. Las leyendas locales hablan de cómo se ofrecía una doncella al señor del lago en la antigüedad para proteger al pueblo de un desastre. Los aldeanos simplemente continuaron con la costumbre desde entonces. Si tuviera que adivinar, este señor en cuestión probablemente era un monstruo de algún tipo. Después de todo, no todos los monstruos eran hostiles hacia los humanos. De hecho, hubo algunos monstruos que coexistieron pacíficamente con los humanos. El monstruo que vive en las profundidades del lago Ruiz probablemente sea uno de esos monstruos, pensé. Pero el joven tenía una expresión difícil en su rostro. Bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, ese mismo festival es el problema, dijo con voz entrecortada. ¿Qué quieres decir? Bueno, supongo que entiendes que hemos estado haciendo la escenificación de ofrecer sacrificios al señor del lago, como de costumbre. Pero, por supuesto que sabía mucho. Sin embargo, lo que el joven dijo a continuación me sorprendió genuinamente. Parece que el señor, últimamente, había comenzado a devorar los sacrificios. Está realmente bien. Dijo el joven, balanceándose de un lado a otro con los movimientos del carruaje tirado por caballos. Probablemente quiso preguntar si realmente debería haber aceptado su solicitud. Tal vez un poco tarde para hacer esa pregunta, dado que ahora estaba en un carruaje con él, camino a Tors. De hecho, estábamos cerca del final de nuestro viaje. Tal vez parecía extraño que estuviera tan ansioso por dejar Maalp, pero en realidad, el pueblo no estaba muy lejos, lo que requería solo medio día de viaje en carruaje. El hecho de que el aventurero veterano se negara a aceptar la solicitud indicaba que normalmente no operaba desde Maalps. Para mí, como alguien que operaba desde Maalp, Tors no era un lugar excesivamente rural. Incluso Maalp era un lugar fronterizo en sí mismo. En todo caso, el paisaje realmente no cambiaba mucho. No me importa. Aunque yo accedí a seguirte, no he tomado formalmente tu pedido. Después de todo, tú mismo me dijiste que yo podría evaluar la situación primero. Llevar a cabo la solicitud si parecía posible. Si no, me rendiría. Cierto. Fue exactamente eso. Terminé siguiendo al joven sin aceptar formalmente su pedido. Para ser absolutamente honesto, parecía imposible para alguien como yo hacer algo con un monstruo como el señor del lago. Si bien era cierto que era más fuerte de lo que solía ser, aún era muy realista en el fondo y no tenía intenciones de buscar peleas que no pudiera ganar. Uno vive una sola vez, un pensamiento irónico, viniendo de mí. Entonces me parecería extraño hacer un viaje así. ¿Por qué viajar cuando estaba seguro de que no era rival para el monstruo en cuestión? Bueno, derrotar al monstruo no era lo que el joven me pedía. En cambio, sí, si puedes salvar a Amiris, mi hermana, entonces estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso si no puedes prometerlo, estoy agradecido de que estés dispuesto a intentarlo o al menos, como dijo, él quería salvar a su hermana, no que yo participara en una heroica matanza de monstruos. Sí, si no recuerdo mal, el nombre del joven era Arjuntusi, como dijo, su hermana era Amiris.
El problema era este festival en cuestión, y los sacrificios que implicaba. Según Ryuntus, los sacrificios hasta ahora eran en su mayoría ceremoniales. Las niñas involucradas nunca perdieron la vida. Todo esto cambió hace un mes cuando el sacrificio que fue enviado al medio del lago, nunca regresó. Y mientras que el festival de sacrificio normalmente se realizaba anualmente, el señor del lago ahora exigía un sacrificio cada 10 días. Me preguntaba cómo un monstruo que vivía en un lago podía exigir sacrificios. Ryuntus, sintiendo mi confusión, continuó explicando que el señor en cuestión tenía Kelpies bajo su mando, monstruos que dejaban marcas en las puertas de los sacrificios que el señor deseaba. Los mismos Kelpies eran monstruos que vivían en lagos y similares, y se parecían a caballos con escamas. También eran monstruos extremadamente fuertes. ¿Es el señor del lago un Kelpie mayor? Ryuntus negó con la cabeza. Se dice que el señor vive aún más profundo en el lago. Los Kelpies son, bueno, algo así como sus familiares, supongo, para hacer que monstruos fuertes como Kelpies se dobleguen a su voluntad. ¿Existía realmente un monstruo tan temible? Aunque tenía mis dudas, Ryuntus afirmó que los Kelpies no atacaron a nadie en el pueblo. Simplemente entraron, dejaron una marca en una puerta y se fueron. ¿Ese sigue siendo el caso, ahora? Bueno, no, todo el mundo tiene miedo ahora, y todos nos quedamos en nuestras casas por la noche. Pero seguramente habrá una marca en la puerta de alguien por la mañana. Aunque no quería sospechar de mi cliente potencial, no pude evitar encontrar las palabras de Ryuntus. Extrañas. Bueno, parece que estamos aquí, dijo Ryuntus, asomándose desde el carruaje antes de descender por completo. Lo seguí poco después y me recibió una vista panorámica. Supuse que esto estaba en algún lugar cerca de todos. Nisan. Una chica voló a los brazos de Ryuntus tan pronto como sus pies tocaron el suelo. A juzgar por su apariencia, diría que era joven, tal vez de 15 o 16 años. Tras una inspección más cercana, era una chica bastante hermosa, con ojos de color zafiro brillante. La imagen misma de un sacrificio potencial, si se cree en las palabras de Ryuntus. Una broma que solo haría si los sacrificios en cuestión no fueran realmente consumidos por el señor. Dadas las circunstancias actuales, una declaración como esa, sería de mal gusto. La sola idea de que las jóvenes murieran a causa de esta tradición era difícil de tragar. Amiris. ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿No es peligroso? Ryuntus no parecía estar de humor para una reunión familiar, y podía entender por qué, dadas las circunstancias. Llegamos a poca distancia de todos. Si bien las puertas estaban a la vista, el camino que conducía a ellas estaba rodeado de bosque. No se podía garantizar que el camino estuviera libre de monstruos, por lo que sin duda era un viaje peligroso para una chica. Sin embargo, era muy común que las chicas que vivían en áreas rurales se aventuraran solas en áreas boscosas. Era comprensible que Ryuntus se mostrara algo sobreprotector con su hermana, a la luz de los eventos recientes. Era evidente que Ryuntus se preocupaba profundamente por su hermana y estaba dispuesto a viajar hasta Maal, para tener la oportunidad de salvarle la vida. Pero desapareciste de repente, diciendo algo sobre ir a la ciudad. Oh, ¿quién es esa persona de allí? Amiris entrecerró los ojos, mirando en mi dirección general. Su mirada era fría. Era fácil ver que sospechaba de mi presencia. Me sentí algo desanimado al pensar que alguien que acababa de conocerme me veía tan desfavorablemente. Pero entendí por qué se sentía así, ya que yo era un hombre extraño, con una máscara de cráneo, con una túnica negra y una espada colgada a la espalda. Me sorprendería si Amiris me recibiera con los brazos abiertos. Ryuntus, sin embargo, rápidamente ofreció una explicación en mi defensa. Ah, esta persona te salvará de convertirte en un sacrificio, Amiris. Es un aventurero llamado Rent. Es un aventurero de clase bronce, ¿sabes? Ryuntus me colocó en un pedestal. Tal vez esto fue para tranquilizar a Amiris. Se tomó la molestia de buscar a un aventurero desde Maalt con el expreso propósito de proteger a su hermana, después de todo. Pero Amiris no parecía impresionada en lo más mínimo. Su mirada de sospecha permaneció mientras empujaba a su hermano a una esquina, hablando en susurros. Una conversación que ella no quería que escuchara, sin duda. Por desgracia, tales medidas eran inútiles, dada la aguda audición que tenía desde que me convertí en un esclavo. Me quedé quieto y escuché con calma. Nisan, ¿te han vuelto a engañar? Te he dicho muchas veces que no te metas con gente extraña en la ciudad. Pero, Rent-san es una gran persona. Me ayudó a salir de una mala situación en la ciudad, e incluso se ofreció a ayudarme con la situación que está pasando ahora. Todo mentiras. Nii-san, ¿cómo podrías siquiera esperar pagar un aventurero de clase bronce?
¿Sabes lo pobres que somos? ¿Por qué un aventurero de clase bronce vendría hasta aquí por un pedido así? Escucha, no fue una solicitud a través del gremio. Yo personalmente le pedí que viniera aquí conmigo. Te han mentido de nuevo. Podría enojarse si simplemente los despedimos ahora. ¿En qué situación te has metido? Bueno, yo me encargaré de eso, Nisan. Todo lo que tienes que hacer es seguir mi ejemplo. Uf, no puedo evitar preocuparme por ti. ¿Qué harás contigo mismo cuando me haya ido? Qué conversación, y no agradable de ninguna manera. No tenía medios para engañar a nadie o robarles a mis clientes su dinero, por lo que no era difícil ver por qué uno haría tal suposición dado el carácter de Ryuntus. Pero esas fueron algunas grandes acusaciones. No obstante, aparentemente terminado con su discusión, Amiris se acercó a mí, dirigiéndose a mí de una manera excesivamente formal. Aventurero Rensan, ¿sí? Muchas gracias por aceptar la solicitud de mi hermano y por hacer el viaje a nuestro pueblo. Bien. Quería decirle que no se preocupara por esas cosas, pero me interrumpieron antes de que pudiera continuar. Sin embargo, el festival de la ofrenda es una tradición ininterrumpida en el pueblo. No podría esperar poner fin a la tradición debido a mis propios deseos egoístas. Como tal, le agradecería mucho que se olvidara de toda esta conversación y volviera a Maal. A diferencia de su hermano, Amiris tenía un buen control del mundo en general. Ryuntus, aún de pie a cierta distancia de nosotros, hizo un gesto salvaje, presumiblemente pidiéndome que convenciera a su hermana de lo contrario. Al parecer, no tenía muchas opciones de lo contrario, así que recurría a Amiris. Acepté una solicitud. Ryuntus, la única persona que puede alterar los términos del contrato es él. ¿Ryuntus está de acuerdo? Pero, Amiris se dio la vuelta, mirando con enojo a su hermano. Ryuntus solo negó con la cabeza. Rindiéndose, la chica suspiró. Entiendo, si vas a quedarte en el pueblo por un tiempo, entonces puedes quedarte en nuestra casa. Sin embargo, no debes interferir con el festival. He elegido convertirme en un sacrificio por mi propia voluntad. ¿Esto está bien? Si bien tenía mis propias sospechas, simplemente asentí, no queriendo complicar más las cosas. Bien, entonces. Estoy a tu cuidado. Realmente me ayudaste, Rensan. Ahora has visto de primera mano lo terca que es mi hermana. Mira, mi hermana es demasiado terca. Una vez que se ha decidido, no hay más espacio para la discusión. Ryuntus negó con la cabeza. Habiendo llegado a la casa de él y su hermana, ahora estábamos sentados y discutiendo. El tema de la conversación era obvio. Teníamos que idear un curso de acción relativamente pronto. Mira, lo que tu hermana está diciendo, ¿cómo la salvaría? ¿Así? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en realidad tenía un plan desde el principio, en serio. Un desarrollo inesperado. Difícilmente uno pensaría que Ryuntus podría llevar a cabo cualquier tipo de acción decisiva, y mucho menos formular un plan. Ryuntus continuó. Amiris será sacrificada en el lago mañana. El proceso es simple. La colocarán en una especie de bote pequeño y flotarán hacia el centro del lago. Sin embargo, también habrá otros 3 barcos presentes. Escoltas para el sacrificio, por así decirlo. Todo lo que tienes que hacer, entonces, es subirte a uno de esos barcos de escolta. Yo, de todas las personas en el barco, supuse que el papel de escolta era bastante importante. Ryuntus, sin embargo, simplemente continuó con su explicación. Bueno, ya ves, aquellos encargados de escoltar el sacrificio deben usar máscaras. Todo lo que tienes que hacer es tomar el lugar de uno de los escoltas, y no debería haber ningún problema. De hecho, soy uno de los escoltas, siendo el hermano del sacrificio y todo eso. Todo lo que tienes que hacer es reemplazar a uno de los 2 escoltas restantes, y luego, ya veo. ¿Realmente has pensado bien en esto? Inesperado, de hecho. El plan parecía que realmente podría funcionar, y esa era la parte más sorprendente. Aquellos encargados de custodiar el sacrificio estarán esperando junto al lago antes de que comience el festival. Durante ese tiempo, no habrá guardias, lo cual es de esperar ya que los escoltas están allí, y son solo aldeanos normales, Rensan. Así que, básicamente, aventureros como Ryuntus terminó su explicación ahí, luciendo algo arrepentido. Entendí su sentimiento. Incluso si pudiera noquear fácilmente a los escoltas en cuestión, aún eran sus vecinos. Asentí, encontrando aceptable el plan. Ryuntus, por su parte, pareció aliviado por mi respuesta. Este cuerpo no muerto mío no desea dormir ni descansar, incluso en las profundidades de cada noche, así que no pude evitar sentirme aburrido, teniendo que esperar el amanecer. Levantándome de mi cama, hice ademán de salir de la habitación.
Una bocanada de aire fresco nocturno no parecía tan mala idea. Sin embargo, cuando puse mi mano en la puerta, sentí la presencia de un ser vivo detrás de ella. Sentada en un tronco fuera de su cabaña estaba Amiris, quien aparentemente había estado mirando las estrellas en el cielo nocturno todo este tiempo. ¿Qué haces? Amiris pareció sorprendida por mi repentina intrusión. Ren-san, ¿ocurre algo? Es bastante tarde. Se giró hacia mí, algunas lágrimas todavía se aferraban a su rostro. Era de esperar, supongo. Al contrario de lo que dijo durante el día, Amiris evidentemente tenía miedo de su destino. No pude dormir. Veo que te ocurre lo mismo. No, yo. Estabas llorando. Llena de tristeza por tu destino. De convertirte en un sacrificio, Amiris solo pudo mirarme fijamente enfrentada a mis contundentes palabras. Probablemente no esperaba que un extraño como yo hiciera tales declaraciones. Aunque, si le diera la oportunidad, seguramente me ofrecería una refutación ingeniosa. Por eso continué con mi monólogo. No temas. No hay razón para estar triste. Haré algo sobre la situación. Cuando hay voluntad, hay un camino. No había ninguna base para lo que acabo de decir, aparte de las experiencias personales que recogí en el transcurso de mi corta vida. Aunque convertirme en un aventurero de clase mitril era imposible para mí en vida, había muerto y renacido como un monstruo, otorgándome una oportunidad inesperada de cumplir mi sueño. Tal vez entonces, podría hacer algo con respecto a este festival de sacrificio y proteger la vida de esta chica. Nuevamente, no tenía base para mis suposiciones, pero no podía discutir la posibilidad de tal cosa. Yo tampoco pude encontrar una manera de poner esta posibilidad en palabras. ¿Hablas en serio? Sobre ayudarnos. Por supuesto. Lo digo en serio. Tú tampoco deberías hacer nada precipitado. Piensa en tu hermano. Si hay incluso un destello de esperanza. Entonces lucha, eso es todo lo que quiero decir. Con eso, me di la vuelta, caminando de regreso a la cabaña una vez más. No tenía forma de saber cómo tomaría Amiris mis palabras, por lo que todo esto podría haber sido en vano. Sin embargo, justo cuando atravesé las puertas. Gracias, muchas gracias. Y esas fueron las últimas palabras que escuché esa noche. Un ambiente bastante deprimente en este pueblo. Partí para un viaje de turismo a la mañana siguiente, con la intención de disfrutar de las vistas del pueblo de Tours. Como el festival era el día después de este, me encontré con algo de tiempo libre en mis manos. El pueblo en sí, aunque lleno de actividad, no parecía exactamente un lugar feliz, podías notarlo en las expresiones de los aldeanos. Supongo que era una reacción razonable, dado que un festival anteriormente benigno ahora se había convertido en una sentencia de muerte para el sacrificio involucrado. Si hubiera alguien que estuviera feliz de ser sacrificado, sería todo un espectáculo para la vista. No es como si tuviéramos opción. Nadie en el pueblo quiere un festival como este. Dándome la vuelta, fui recibido con la vista de Amiris. Veo que has cambiado tu tono. Bastante. Amiris suspiró en respuesta. Ya no tiene mucho sentido fingir, ¿verdad? Nii-san estaba muy feliz esta mañana. ¿Dijiste algo para animarlo, no? Justo como me dijiste algo a mí. Tampoco había rastros de que nuestra casa fuera asaltada, así que supongo que no vas a engañarnos o robarnos ni nada por el estilo. Como era de esperar, las expresiones de Ryuntus eran demasiado fáciles de leer. No tenía intenciones de registrar su casa en busca de objetos de valor, así que pensar que Amiris sospechaba tanto de mí, era realmente triste. Pero, de nuevo, así era como normalmente se consideraba a los aventureros. Sin embargo, ahora estaba el hecho de que Amiris se comportaba conmigo de una manera notablemente diferente después de nuestra conversación anterior. Si nada más, debería estar agradecido por eso. Te agradeceré por confiar en mí. No confío tanto, aunque, supongo que confío lo suficiente en ti. Pero, ¿realmente vas a hacer algo al respecto? Quizás. La expresión de Amiris era tan ilegible como vaga era mi respuesta. Entonces no esperaré mucho de ti. Pero si realmente puedes hacer algo, entonces yo también lucharé. ¿Es eso aceptable? Una respuesta satisfactoria. Sí. Eso es, aceptable. Por cierto, parece que hay bastantes forasteros. En esta multitud, con la conversación de vuelta a asuntos más mundanos, la expresión de Amiris se suavizó y finalmente volvió a un estado más normal. Sí. Los aldeanos son más generosos con sus gastos durante el festival, la mayoría de los forasteros probablemente sean comerciantes ambulantes. Es un pueblo pequeño, pero no necesariamente pobre, ya veo.
¿Ese hombre de allí, es uno de esos comerciantes ambulantes? Pregunté, señalando a un hombre sentado en el suelo con una estera. Una especie de comerciante textil. Fardos de tela estaban cuidadosamente apilados ante él. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue su físico. El hombre estaba más construido que el individuo promedio. Supuse que ser un comerciante ambulante era más exigente físicamente de lo que pensaba. Sí, es un comerciante ambulante que nos visita a menudo. Amiris ofreció una respuesta rápida a mi pregunta. Sus productos son de gran ayuda, e incluso visita el pueblo cuando no se celebran festivales. En serio. De vez en cuando se oye hablar de comerciantes de buen corazón como él en las aldeas rurales. Los comerciantes no eran necesariamente santos. A veces era una relación simbiótica. A cambio de sus productos, los aldeanos venderían al comerciante sus cosechas a precios más baratos. En ese sentido, supongo que ambas partes se beneficiaban mutuamente. Amiris continuó guiándome por el pueblo. Según ella, la atmósfera del pueblo no se parecía en nada a esta melancolía en el pasado. Solo se volvió así después de que un aldeano sacrificado perdiera la vida en lo que se suponía que era una ceremonia inofensiva. Por lo que me dijeron, los aldeanos estaban más que ansiosos por poner fin a la práctica, pero temían represalias de los Kelpies o del propio señor del lago. Todo lo que podían hacer, entonces, era continuar con la llamada tradición. Tal era la carga que llevaba este pueblo, pero tal vez realmente tenían pocas opciones en el asunto. Después de todo, si este pueblo tuviera tanto poder militar como Maal, el señor podría ser derrotado fácilmente y la tradición terminaría para siempre. Sin embargo, para un pueblo tan pequeño, esa no parecía ser una opción válida. Esta era precisamente la razón por la que quería hacer algo sobre el problema en cuestión. El festival comenzaba. Las multitudes se reunieron al lado del lago, con muchas de las personas sosteniendo velas. Las multitudes miraban en dirección a unos pocos botes caprichosamente decorados, adornados con una buena cantidad de baratijas brillantes. En este día, una joven navegaría hacia el centro del lago en uno de esos barcos, convirtiéndose en un sacrificio al señor del lago. Los aldeanos, naturalmente, sintieron su parte justa de culpa. Sin embargo, la realidad era cruda. Si no se proporcionaba un sacrificio, la aldea sería atacada, ya sea por el señor o por los Kelpies bajo su mando. Todo lo que los aldeanos podían hacer era cerrar los ojos y disculparse. Este era probablemente su único curso de acción. ¿Qué más podían hacer algunos aldeanos de un pueblo rural? Amiris, que debía viajar en uno de los botes esa misma noche, se encontraba a poca distancia de los botes decorados en la orilla del lago. Vestida con túnicas tejidas con telas brillantes, los colores brillantes marcaban un fuerte contraste con el maquillaje ceremonial en su rostro. Ella era innegablemente hermosa. Debía abordar los barcos con sus escoltas, antes de partir hacia su destino final. De pie a su alrededor había dos figuras, observándola. Originalmente, debería haber tres al menos, eso es lo que pensarían aquellos familiarizados con el festival. El papel de una escolta de sacrificio, sin embargo, era decididamente de apoyo. Originalmente, cualquier número de escoltas era aceptable. La mayoría de los aldeanos solían ser seleccionados para el papel en contra de su voluntad. Aún parece un poco arriesgado, todo este asunto, ¿seremos descubiertos? Ryuntus, uno de los escoltas, dijo. No hay garantías, Milsan, de todos modos, la gente generalmente solo mira a la doncella sacrificada durante los festivales, probablemente estemos bien, dijo Amiris, el sacrificio en cuestión. Ustedes dos están más relajados. De lo que pensé les dije a la pareja. Solo porque estás aquí, Rensan. Cuento contigo. Exactamente. Aunque no esperaré mucho de ti. En algunos aspectos son muy similares, pero muy diferentes en otros. Qué extraño par de hermanos. Afortunadamente, los procedimientos del festival transcurrieron sin muchos problemas, con la propia Amiris caminando hacia los botes mientras el anciano de la aldea la bendecía con los ritos apropiados. Vamos, Rensan. Seguí a Ryuntus de cerca. Aunque proporcionó una explicación detallada de la ceremonia, le dejé la mayoría de los pasos complicados, copiando sus acciones donde pude. Afortunadamente, nuestro grupo parecía haber escapado a un escrutinio minucioso, con Ryuntus, Amiris y yo abordando con éxito los botes y navegando hacia el centro del lago. Aunque varios aldeanos vieron a nuestro menor número de escoltas de lo habitual con miradas extrañas, nadie en particular planteó ninguna queja.
Supongo que ellos también estaban mentalmente agotados por todo este asunto de sacrificar a uno de los suyos de forma regular, y no pudieron decir mucho más en protesta. Después de algún tiempo, nuestra pequeña flota llegó a su destino. Estábamos bien fuera de la vista de los aldeanos, habiendo navegado una gran distancia desde la costa. ¿Esto está bien? Sí, creo que sí. Amiris respondió rápidamente. Después de todo, este es el centro del lago, y el orbe está brillando. Este es definitivamente el lugar. Amiris levantó la palma de la mano. En ella, había una bola cristalina de algún tipo, aparentemente un artefacto místico transmitido por el pueblo. Tenía la capacidad de brillar cuando se le llevaba al centro del lago. De ninguna manera era un objeto complicado. Incluso Lorraine probablemente lo consideraría una baratija tonta. Sin embargo, a los aldeanos les parecía un tesoro valioso, esencial para el festival. Originalmente, se suponía que los escoltas no debían proteger al sacrificio en absoluto, su función era recuperar este orbe y luego dejar atrás el sacrificio. La explicación de Ryuntus tenía cierto sentido. Si tuviera que inferir, la condición original de tener 3 escoltas en la flota era asegurar que ninguna persona se fugara con el tesoro. En cualquier caso, llegamos a nuestro destino. Así que, el Señor del Lago aparecerá aquí. Según las leyendas, es. Justo cuando Ryuntus intentó responder a mi pregunta, la superficie del lago que antes estaba inmóvil fue interrumpida por una serie de olas anormalmente ásperas. Algo viene. Presa del pánico, Ryuntus se puso en cuclillas en su bote. Espera, estás bromeando, ¿verdad? Susurró por lo bajo, mirando al monstruo frente a él. Pero entendí por qué dijo tal cosa. El señor del lago que apareció ante nosotros no era otro que un kraken, el mismo tipo de kraken que, en circunstancias normales, solo podría vivir en mar abierto. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo llegó a este lago de agua dulce? Amiris gritó, mientras su bote se balanceaba violentamente con las olas. Si bien me sentía de la misma manera, no podía vacilar. Los aventureros no se rendían. Dirigiéndome a Amiris, procedí a dar mis instrucciones. Amiris, tú cambia. Al barco de Ryuntus. Hablas en serio. ¿Vas a luchar contra eso? Una expresión de incredulidad. No esperaba menos. Cualquier persona típica cuestionaría mi cordura. Sin embargo, me he parado cara a cara con un dragón en el pasado. ¿Había algo más que temer? En ese entonces, todo lo que podía pensar era en escapar. Ahora, sin embargo. Rápido, ahora. Amiris. Cambia, de barco. Salté de mi bote, corriendo a lo largo de la superficie del agua. Agarrando a Amiris de su embarcación de sacrificio, y arrojándola al bote de Ryuntus, preparándome para la batalla que se avecinaba. Exclamación de cierre, una reacción simultánea de la hermana que fue arrojada y del hermano que la atrapó. Yo, sin embargo, no me di la vuelta. En cambio, saqué mi espada, mirando en dirección al kraken. Me preparé, poniéndome en una posición de combate mientras sostenía mi espada. Uno puede preguntarse por qué estaba de pie sobre el agua. Mira, le había pedido a Lorraine que creara una herramienta mágica para mí antes de viajar aquí. Sin embargo, resultó que ella tenía algo adecuado para ese propósito todo el tiempo. Lorraine, que estaba interesada en el festival, había querido acompañarme, pero no pudo porque tenía que recopilar unos documentos para un cliente. Sin embargo, al escuchar que mi destino esta vez era una especie de lago, Lorraine simplemente me entregó la herramienta mágica, y eso fue todo. Como era de esperar de Lorraine, los alquimistas eran grandes amigos. Rensan. No hagas ninguna locura. Si es imposible, me rendiré y me convertiré en un sacrificio, así que... Estaba agradecido por las preocupaciones de Amiris, pero no podía ceder ante sus lamentos, no después de haber recorrido todo este camino. Apretando mi agarre, golpeé mi pie contra la superficie del agua, impulsándome, con la espada y todo, hacia los tentáculos del kraken. Era grande. Un hecho que me fui capaz de entender cuando me acerqué al kraken. Su cuerpo y tentáculos estaban cubiertos de baba, y si tuviera que adivinar, tenía al menos 10 metros de largo. Sin embargo, en comparación con las variantes que habitaban en alta mar, este estaba en el lado más pequeño del espectro. Según lo que había aprendido de algunos libros, los kraken oceánicos eran capaces de partir barcos y naves gigantes en dos con un solo golpe, y tenían típicamente de 30 a 50 metros de largo. Ese debería haber sido su tamaño normal. Este era más pequeño o mucho más pequeño. Una ráfaga de tentáculos entrantes me sacó de mis pensamientos. El kraken me vio y ahora buscaba aplastarme.
Dada la cantidad de tentáculos, fue una tarea difícil esquivar todos y cada uno de ellos. Sin embargo, no eran imposibles de esquivar. Gracias a las botas de agua especialmente fabricadas por Lorraine, pude moverme con facilidad, pisando la superficie del agua como si fuera tierra firme. Sin previo aviso, el kraken abrió la boca, aparentemente con la intención de lanzarme algo. Pisando rápidamente la superficie del lago, esquivé hacia un lado, solo para ver que había evitado por poco una gran bola de fuego. El proyectil hizo que el vapor se elevara desde donde estaba parado. Un kraken, escupiendo fuego. Una extraña combinación. Riendo por lo absurdo de la situación, me impulsé hacia adelante una vez más, finalmente acercándome a mi objetivo. Con un gran salto, pasé mi espada por encima de mi cabeza, cortando un tentáculo con un corte horizontal salvaje. Mientras lo hacía, rip. Este no era el sonido que haría un invertebrado al ser cortado. ¿Qué? ¿Qué es esto? El kraken. Podía escuchar la voz de Amiris sobre las olas. Ella pareció sorprendida. ¿Por qué? Incluso Ryuntus tenía algo que decir. Supuse que se sentirían así. El kraken por el que atravesé mi espada desapareció rápidamente. En su lugar quedó un gran trozo de tela y un bote de madera varias veces más grande que las barcas de sacrificio que habíamos usado. Este barco estaba tripulado por unos cuantos hombres. Esto no era un kraken. Bastardo. No te metas con nosotros. Mátalo. Mátalo. Apuntándome, los hombres gritaron animadamente antes de enviar una serie de flechas y ataques mágicos en mi dirección general. Estaban lejos de ser hábiles. Esquivando fácilmente los ataques entrantes, me lancé al aire una vez más, aterrizando en su nave con un solo salto. En una serie de movimientos familiares, noqueé a los hombres uno por uno, y eventualmente envainé mi espada. ¿Y qué? ¿Qué es todo esto? Preguntó Amiris, visiblemente confundida. Estas son las personas que han estado haciendo demandas irrazonables del pueblo. Además, Amiris, ¿no te resulta familiar este hombre? Pregunté, señalando hacia uno de los hombres ahora sometidos. Al darse cuenta finalmente, Amiris jadeó de sorpresa. Él, el comerciante ambulante. Eso es correcto. ¿Pero por qué? Ryuntus y Amiris se quedaron mirándome, incapaces de creer lo que veían. En respuesta, le di al comerciante refrenado una buena patada en el costado con las botas de agua especialmente fabricadas por Lorraine. Respóndele. Lentamente, y algo de mala gana, el comerciante comenzó a hablar. Según él, los comerciantes se habían enterado del festival y no tardaron en sacar provecho de ello. Su metodología era simple. Pretenderían ser el señor del lago y secuestrarían cualquier sacrificio que se ofreciera, antes de venderla como esclava o mercancía. Con este fin, los hombres tenían un mago que cooperaba con ellos, así como un comerciante que estaba familiarizado con las rutas subterráneas de comercio de esclavos. Aunque originalmente eran solo un comerciante ambulante y su escolta, fueron vencidos por la codicia y decidieron explotar a la gente del pueblo. El barco en sí era un simple bote de pesca prestado de otro pueblo en el lago. Las marcas en las puertas también fueron dejadas por los hombres en cuestión, no por Kelpies. Debido al miedo colectivo que se había apoderado de los aldeanos, nadie se dio cuenta de este hecho. Un trabajo bastante intrincado. La ilusión del kraken era solo una imagen proyectada sobre la tela por el mago. Los tentáculos tampoco eran más que cuerdas controladas y movidas por magia. No hace falta decir que la bola de fuego del pico del kraken no era más que una bola de fuego normal, una medida tomada para hacer frente a los escoltas que acompañaban a los desafortunados sacrificios. Aparentemente, esta era la primera vez que la bola de fuego no funcionaba. Por supuesto, la imagen completa de un kraken arrojando fuego era ridícula en el mejor de los casos. Aunque estos hombres habían planeado sus malas acciones con un esfuerzo considerable, claramente no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a alguien que tuviera más fuerza que un aldeano asustado. Entonces, ¿qué hay de las chicas que han sido comidas hasta ahora? El comerciante respondió a la pregunta de Ryuntus con sinceridad. Parece que todos estaban en la bodega del barco. Si bien habían estado secuestrando chicas durante los últimos 2 o más meses, solo tenían la intención de hacer una venta una vez que alcanzaran un cierto número, para la fortuna de las chicas ahora rescatadas. ¿Rensan lo sabías? Desde el comienzo. Preguntó Amiris. Bueno, era sospechoso, hasta cierto punto. En mi experiencia personal. El verdadero señor de un lugar, nunca decidiría repentinamente, volverse rebelde o irracional. Además, cuando pasamos cerca de este comerciante ambulante, en el pueblo, me di cuenta del olor
de la sangre. Esto estaba muy de acuerdo con el hecho de que yo era un no muerto que subsistía con sangre, no que pudiera explicárselo a Ryuntus y a Miris. En todo caso. Con esto, el misterio se ha resuelto. Doy por terminado el pedido de Ryuntus. ¿Se ha cumplido adecuadamente? Por supuesto. ¿Sí? Las respuestas de los hermanos fueron casi simultáneas. Encontrando satisfactoria la explicación del comerciante, zarpamos hacia el pueblo de Todos, solo para ser recibidos por un alboroto predeciblemente grande. Amiris, quien se suponía que había sido sacrificada, estaba viva. Con ella estaban las chicas secuestradas y los comerciantes ambulantes, atados de pies a cabeza. Al explicar que descubrimos la verdad detrás de los incidentes recientes, los aldeanos me agradecieron efusivamente e incluso se ofrecieron a informar el incidente al gremio para que pudiera ser reconocido por mis esfuerzos. Rechacé cortésmente. Superficialmente, afirmé que esto se debía a la naturaleza de la solicitud, que no fue aceptada a través de los canales formales del gremio y, como tal, no era algo por lo que pudiera atribuirme el mérito. En realidad, simplemente no quería estar relacionado con este incidente de secuestro. Si se supiera que desarmé una red de secuestradores de esclavos, solo serviría para generar más sospechas sobre mí. Incluso si resolví el incidente en cuestión, fácilmente podrían sospechar que resolví un problema del que era responsable en primer lugar. Tenía un aspecto sospechoso, aunque poco podía hacer al respecto. En cualquier caso, decidí no hacer nada innecesario. Los aldeanos, convencidos de que solo estaba siendo modesto, estaban bastante en contra de esto al principio, pero tengo que agradecer a Ryuntus y a Miris por convencerlos de lo contrario. Los hermanos me agradecieron efusivamente, pero tal vez yo era quien debería estar agradeciéndoles a ellos. Los aldeanos sugirieron que se volviera a hacer el festival, aunque solo fuera para expresar adecuadamente su gratitud al Señor del Lago. Sería un asunto mucho más simple, sin más sacrificios como el de Amiris flotando en las profundidades del lago. A pesar de su sencillez, el ambiente en Tours ahora era marcadamente diferente. Ya no se veía triste, sino luminosa y llena de esperanza. Si la memoria no me falla, así era como se suponía que iba el festival en primer lugar. En medio de la celebración de los aldeanos, una pequeña mancha en la esquina más alejada del lago me llamó la atención. Una doncella translúcida a lomos de un kelpie, el verdadero señor del lago, o posiblemente una elaborada ilusión de la luz. En un instante, se fueron, con el silencio una vez más volviendo a la superficie del lago. ¿Te vas? Honestamente, deberías quedarte un poco más, dijo Amiris mientras se paraba frente al carruaje tirado por caballos. Así es, y el festival se ha extendido. Continuó Ryuntus. Solo negué con la cabeza. Soy un aventurero. Queda mucho trabajo por hacer. Debido a que mi pequeña excursión al lago no contaba como un trabajo oficial, me encontré enfrentado a algunos plazos administrativos. El gremio no tendría muchas cosas buenas que decir sobre un aventurero de clase bronce que no hacía un trabajo significativo, y esto significaba que un viaje rápido de regreso a Maalt era obligatorio. ¿Cómo es que haces un buen trabajo, pero no quieres que te acrediten por ello? Es simplemente extraño. Cosas como estas son, no tan raras como parecen ser. En todo caso. Me iré ahora. Puse una mano en la manija de la puerta del carruaje. Rensan. Me di la vuelta ante la mención de mi nombre, y sin previo aviso, Amiris voló hacia mí, y sus labios besaron un lado de mi cara. Oh, debería decir, a mi máscara. ¿Qué Amiris? Podía escuchar la voz temblorosa de Ryuntus. ¿Qué? Es un gesto de agradecimiento, de acuerdo. Dijo Amiris, con su cara de un profundo tono rojo. Un pequeño intercambio cálido, de hecho. Un poco, sorprendente. Pero gracias, Amiris. Por tu gesto. Si alguna vez te encuentras, en Maalt, visítame, seré tu guía, entonces. De acuerdo. Cuídate también. Ryuntus. Sí. Muchas gracias, Rensan, definitivamente te visitaré la próxima vez que esté en Maalt. Asintiendo, los saludé con la mano y finalmente subí al carruaje tirado por caballos. Su destino no era otro que Maalt. Por alguna razón, casi se sentía como si hubiera pasado toda una vida desde que atravesé sus puertas. Espera, no me digas, Rent. ¿Hiciste todo ese viaje para encantar el corazón de una chica? Una cena con Lorraine estaba en orden después de mi larga partida de Maalt. Las palabras de Lorraine, sin embargo, casi me hicieron escupir mi comida. No seas tonta. Lorraine. Nada de eso. Es una broma, Rent.
Pero verás, esa chica definitivamente sabía lo que Lorraine estaba a punto de decir, así que la detuve a mitad de la oración. Ella se olvidará de alguien, como yo. Pronto. Así era la vida de un viajero. Las chicas de las aldeas rurales tenían su propia forma para la felicidad, ya que algún día encontrarían una pareja adecuada en su aldea, se casarían y probablemente tendrían hijos. La imagen misma de la alegría de un aldeano. No hace falta decir que no había lugar en una imagen tan feliz para alguien como yo. Lorraine suspiró, haciéndome un gesto con su tenedor mientras hablaba. Tú, Rent, deberías ser castigado gravemente por tus pecados. Era lamentable, por decirlo menos. Realmente lamentable, pero así eran las cosas. Todavía les ofrecería una visita guiada a Maal, si esos hermanos alguna vez me visitaran. Era lo menos que podía hacer. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト